Entonces vamos a empezar hablando de los anticonceptivos. Empezando con, obviamente ustedes saben que los anticonceptivos son métodos para tratar de suprimir la fertilidad de alguna cierta otra forma. Entonces, la eficacia según los métodos, tenemos como número uno los métodos más eficaces que tenemos hasta hoy en día son la vasectomía y el bloqueo tubárico, o sea, los quirúrgicos. Pero también dentro de ese mismo renglón de número uno tenemos los métodos que son hormonales, tanto pastillas como lo que se pone en Norplan, lo que se ponen inyectados, son tan efectivos y seguros como una vasectomía o como el bloqueo tubárico. El que le sigue en importancia y efectividad es el DIU, tanto el DIU de cobre como el DIU, que es el dispositivo intrauterino de hormonas, que lo vamos a ver más adelante. En el número 3 tenemos los preservativos, que son los llamados condones, son métodos de barrera. Tenemos las esponjas, que son esponjas espermicidas y que absorben el semen. Número 5, el método de ritmo y la temperatura, entre otros, que son los métodos naturales. El método de ritmo te cuenta del día 1 de su primera menstruación, que es el día, desde la primera menstruación, que es el día 1 de su ciclo, y entonces, desde la primera menstruación, no, la primera menstruación se llama menarquia, pero cuando le llega la menstruación, que es el día 1 de su ciclo, usted cuenta hasta el día 14, más o menos 2, o sea, día 12 hasta el día 15, día 16, perdón, y esos días, esos 5 días, se supone que usted no debería tener relaciones sexuales para evitar un embarazo. Es el método de ritmo, tomando la temperatura vaginal también. Usted sabe que cuando se va a ovular la temperatura vaginal sube, que lo normal debe ser 36 y asciende sobre los 37, 38 cuando está ovulando. Y el que menos efectivo, que al diablo le gusta el diablo se ríe cuando hacen eso, que es el coito interrumpido. Que el hombre antes de eyacular, ya cuando está casi llegando, eh, termina la penetración y eyacula fuera de la mujer. Esto termina en embarazo, como un 25% de los casos, porque el líquido preseminal, eso tiene espermatozoides y puede también salir esperma antes de hacer la interrupción. Por eso este método es muy, muy, muy poco eficaz. Pero los métodos de barrera tenemos prácticamente el prototipo, el más utilizado, que es el preservativo o condón. Es el de elección para los varones jóvenes, ¿ok? Tenemos el diafragma. El diafragma es esto, miren, esto. Fíjense que esto tiene como una cúpula. Eso usted se lo entra, que la cúpula quede hacia afuera y el cuello uterino queda dentro ahí de esa cúpula, para hacer como si fuera una barrera, ¿ok? Y eso tapa el orificio y por ahí entonces no pueden ascender los espermatozoides. Un método sirve igual como si fuera el condón para que los espermatozoides no asciendan. Pero este debe utilizarse con cremas espermicidas para que al mismo tiempo hacer un método de barrera, también mate los espermas con la crema espermicida. También tenemos las cremas espermicidas que deben ser utilizadas con método de barrera, o sea, todos son viceversa para que sean efectivos. Y tenemos las esponjas vaginales, que son como unos anillos esponjosos que absorben el semen. Y aparte de eso, esas esponjas también son espermicidas, matan los espermatozoides. El de mayor recomendación de todos, si usted no tiene una pareja estable o lleva una vida promiscua, o no promiscua, sino que no tiene una pareja estable, conoce a alguien, bla, 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 lo ideal es el preservativo masculino, el condón, porque también le protege parcialmente contra enfermedad de transmisión sexual. Tenemos los dispositivos intrauterinos o DIU. Tenemos un DIU que es hormonal con levonorgestrel y tenemos un DIU que es de cobre. Fíjense cómo tiene el cobre alrededor. ¿Cómo funciona el DIU de cobre? Produce una reacción inflamatoria aséptica, o sea, sin
sin infección en el endometrio que evita la implantación debido a un cuerpo extraño. Entonces, cuerpo estralo y es extraño, lleva una ñ, disculpen la falta. La falta. Yo no sé cuándo se me va a salir esta R por la L. Soy del este, cójanlo suave. Entonces, ¿qué es lo que hace este dispositivo, el DIU? En realidad, la función es como tener un cuerpo extraño dentro del útero. Entra, lo implanto ahí, el cuerpo dice, bueno, aquí hay algo extraño que no me da buena espina, vamos a atacarlo. Entonces el cuerpo produce una respuesta inflamatoria, inmunológica, segrega mucha IgM, IgG, y se mantiene una inflamación ahí. Al mantenerse esa inflamación, cuando viene ya el óvulo fecundado a implantarse, no encuentra dónde implantarse, por lo tanto es expulsado. Y si se llegara a implantar, entonces posiblemente sea abortado. Por eso es que algunos religiosos no están de acuerdo con el DIU, porque se supone que un embarazo es desde la concepción, se supone que hay vida, de que se une el óvulo y el espermatozoide. Se supone que ya hay vida ahí, ya hay células que se están dividiendo. Obviamente ya no están diferenciadas en sí, pero ahí están los cromosomas, está tu genética, ahí estás tú en miniatura. Entonces, el DIU prácticamente es como un método abortivo, porque ya ocurrió la fecundación. Entonces, cuando ese óvulo fecundado viene a implantarse, no se puede implantar por la... Entonces, hay algunos religiosos que no lo utilizan porque se puede decir que es un método abortivo. La que tiene el levonorgestrel, que es que no tiene cobre, tiene hormona, y esa hormona la libera en el lugar, o sea, no es algo que se absorba sistémicamente, sino que la carga hormonal es ahí en el lugar, que es eso algo bueno que tiene. Entonces, ¿cómo funciona? Reduce el crecimiento del endometrio, ese endometrio que se forma todos los meses, que se descama, lo vuelve finito, espesa el moco cervical, o sea, del canal cervical, lo que impide que los espermatozoides asciendan por ahí. Recuerden que en el embarazo, cuando hay aumento de la progesterona, que es un esteroide igualito, lo que hace es que crea un moco, un tapón de moco en el canal cervical para que no asciendan las bacterias. Entonces lo que hace este levonorgestrel es crear ese moco espeso. Y también suprime el movimiento de los espermatozoides, obviamente, porque el moco no lo deja moverse. Si llegara a ocurrir la fecundación, entonces también sería abortado, sería perdido. Pero se puede quedar embarazado con el DIU. No crean que esto es 100% efectivo. Si usted queda embarazado con un DIU, lo ideal es ver este hilito. ¿Usted ve este hilito que está ahí? Ese hilito para alarlo. Si se llega a quedar embarazado, entonces simplemente retirar el DIU, alar el hilito y salir de eso. Si el hilito se perdió, se rompió, no lo encuentran, hay que dejar el DIU ahí adentro y esperar que el embarazo se dé y después sacarlo una vez se realice el parto. Si el bebé no te lo trae en la mano, toma mami, que tú no querías tener. Contraindicaciones, tenemos contraindicaciones absolutas del DIU. Embarazo confirmado, sospechoso, obviamente una mujer embarazada no se puede poner el DIU, pero obviamente se lo puede poner luego de las 6 semanas del posparto, sin problema. Porque hacer algo local no se absorbe sistémicamente, por lo tanto la leche materna no va a tener esa afección. O sea, después de las 6 semanas, después del puerperio, ustedes pueden poner un DIU sin problema. Infecciones pélvicas, no se lo puede poner. Sangrado uterino anormal o tratamiento anticoagulante, no lo puede poner. Y tumor maligno cervical o uterino. Esto del sangrado es importante porque ustedes saben que todo lo que ocurre es una respuesta inflamatoria. Y si hay una respuesta inflamatoria, posiblemente usted con un DIU ahí usted lo que va a sangrar mucho. Entonces no se puede poner eso ahí. Y tumores malignos. Relativas, mujeres que son nulíparas, que nunca han tenido hijos. Lo más recomendable es no utilizar DIU, sino utilizar otro método anticonceptivo.
aunque como es relativa, o si usted quiere ponérselo, también se lo puede poner, pero la carga hormonal no es muy buena en una nulípara, mujeres que tienen riesgo de enfermedad de transmisión sexual, principalmente las que son promiscuas o no tienen una pareja estable, lo ideal es que no utilicen DIU, sino que utilicen condones y terapia hormonal bioral o inyectada o el Norplan. Mujeres diabéticas, antecedentes de embarazo ectópico, porque recuerden que uno de los riesgos, cuando dimos clase de embarazo ectópico, lo pueden escuchar, un riesgo importante de embarazo ectópico era el dispositivo intrauterino, principalmente de cobre. La cirugía de trompa de falopio, que dijimos que también eran importantes, la cirugía para esterilización, como la recanalización tubárica, eran riesgo para embarazo ectópico ovárico. Y tenemos la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es cuando hay una deficiencia de ceruloplasmina, que es una enzima que metaboliza el cobre dentro de nuestro organismo. Entonces lo que pasa es que se empieza a acumular el cobre en el cuerpo y obviamente usted no le puede poner un DIU de cobre entonces al paciente porque se va a intoxicar con cobre. Y la intoxicación por cobre se llama chalcosis. Crea un anillo a través del limbo, la enfermedad de Wilson, que se llama anillo de Keuchel-Fleischer. Y cuando usted ve eso, ese anillo dorado alrededor del limbo de los ojos, usted dice, bueno, esto es como cobre. Manda a medir ceruloplasmina, usted ve que no tiene ceruloplasmina. Y usted tiene enfermedad de Wilson, sí. Por eso está contraindicado el DIU de cobre, el de hormona no. ¿Cuándo se debe colocar el DIU? Durante la menstruación. Los ginecólogos tienen una batalla terrible. Bueno, durante la menstruación, porque usted sabe que la mujer no está embarazada y obviamente ese orificio cervical está más abierto porque está sangrando. Tras la primera regla, después de un aborto precoz, tiene un aborto, inmediatamente le llega la regla, se puede poner el DIU. Y tras la segunda menstruación, después de un parto, o al menos 6 semanas postparto, que es el periodo de un puerperio, o tras un aborto tardío, puede poner DIU. Lo ideal es poner un DIU siempre con la menstruación, fíjense, siempre. De que la mujer sangre, se puede poner DIU. Si no hay sangre, no DIU. Los anticonceptivos hormonales, estos son buenísimos, pero recuérdense que los anticonceptivos hormonales utilizan hormonas, y esas hormonas, le dicen hormonas, pero son esteroides, ¿eh? Recuérdense que las hormonas femeninas, los estrógenos, la progesterona, derivan de los andrógenos y son esteroides. De ahí entonces la clínica de que la paciente empiezan a subir de peso y todo lo demás es porque usted está consumiendo esteroides, ¿eh? Disminuyen la hormona liberadora de gonadotropina. Recuerden cuando dimos la primera clase, endocrinología del embarazo, esa hormona es producida por el hipotálamo y a través del tallo descienden los axones neuronales hasta llegar a la hipófisis anterior y por ahí viaja ese estímulo y le dice entonces a los centros gonadotrofos que produzcan LH y FSH. Entonces, al disminuir esta hormona de señalización, produce un feedback negativo que inhibe la liberación hipotalámica de esta hormona. Por lo tanto, si hay un bloqueo hipotalámico, obviamente la hipófisis no va a producir la LH ni la FSH. Por lo tanto, no va a haber los resultados que ya vimos en ese tema de endocrinología. Impide el pico de ovulación del LH, ya que anula la secreción pulsátil de GnRH, responsable del pico de proovulatorio del LH. Eso lo vimos ya. En el ovario inhibe la ovulación, ya que no se ha producido el pico preovulatorio del LH. Pero obviamente porque tenemos el ciclo bloqueado aquí arriba. Si bloqueamos el hipotálamo, bloqueamos el ciclo completo. Recuerden que la vía es hipotálamo, hipófisis, gónada. Si usted bloquea arriba el centro, pues ya usted bloqueó todo. Altera la motilidad y la funcionalidad de la trompa, dificultando la fecundación,
altera la contracción uterina, dificultando el soporte de los espermatozoides, el transporte, perdón, de los espermatozoides, modifica la estructura endometrial e impide la implantación y modifica la captación espermática, espesan el moco cervical y alteran el medio vaginal. Contraindicaciones absolutas son muchísimas, se lo tuve que poner en 2 slides, pero tienen que tener algo muy importante que yo quiero que ustedes resalten en 2 cosas. Lo primero es que paciente con riesgo cardiovascular, fumadora mayor de 35 años o no fumadora mayores de 40 años. Antecedentes de trombosis venosa profunda e embolismo pulmonar. Cirugía. Mutaciones de carácter trombogénico. HTA, diabetes. Yo lo que quiero que ustedes vean de esto es que la parte cardiovascular prima en todo lugar. Mire, cardiopatía grave, todo. Sangrado, genital. La parte del sistema circulatorio, y mira aquí la porfiria, que son un tipo de anemia. ¿Entiendes? La terapia de anticoncepcional hormonal son procoagulantes. Que nunca se le olvide eso, son procoagulantes. Ellos promueven el, el, que el factor 1, el factor 3, el 9, el 10 se formen. Por lo tanto, pueden provocar coágulos. Entonces, pacientes que tengan alguna cardiopatía o alguna disfunción del sistema circulatorio cardiovascular no pueden tomar o inyectarse este tipo de hormonas, porque entonces te va a matar el paciente de un edema agudo del pulmón, va a matar el paciente de un infarto, va a matar el paciente de trombos, le va a dar eh, una insuficiencia venosa profunda, usted va a tener trombo venoso, o sea, eso ya usted sabe, paciente que pase de los 40 años, de los 35 años y que fumen tampoco, porque el principal factor para un infarto es el cigarrillo. Y aparte de eso, usted da terapia hormonal, entonces usted prácticamente va a cometer una iatrogenia y va a matar a esa paciente. Entonces tienen que tener en cuenta el sistema cardiovascular antes de dar esa medicación. Vamos a hablar un poquito de endometriosis. Todo el mundo sabe que la endometriosis consiste en la presencia de tejido del endometrio fuera de la cavidad uterina. Cuando usted tiene endometrio, que no es aquí adentro, lo tiene fuera, lo tiene en el ovario, lo tiene en la trompa, también lo puede tener a nivel abdominal o en cualquier parte de la anatomía del cuerpo humano. Si usted tiene esas células endometriales fuera de la cavidad, entonces usted dice que se llama endometriosis. Y afecta aproximadamente al 10% de las mujeres. Los factores de riesgo son una edad fértil, ¿ok? No hay relación clara entre las razas, o sea que afecta a cualquier raza sin problema. Ciclos menstruales cortos, fíjense por debajo de 28 días. Mujeres que tienen ciclo de 21, ciclo de 25. Con sangrado menstrual abundante que dura más de 7 días. Ya sabe que el sangrado lo máximo son 7 días, lo mínimo 4. Si usted tiene un sangrado de más de 7 días, usted sangra mucho, eso es un factor de riesgo. Y el tabaco parece tener un efecto protector sobre la endometriosis por disminuir el estradiol. Cuando la mujer tiene pico de estradiol elevado, pues, tiene más riesgo de sufrir de endometriosis. Esto es algo extraño, pero también pasa en otra enfermedad, en la colitis ulcerativa, que es una enfermedad inmunitaria que afecta el intestino grueso. La colitis ulcerativa, el tabaco también tiene un factor protector. La gente que fuma tabaco con esa enfermedad se mejora y la gente que fuma tabaco con endometriosis también se mejora. ¿Qué vaina rara ahí? No sé. Pero los pacientes que tienen enfermedad de Crohn, por ejemplo, empeoran fumando tabaco. O sea que eso sería bueno estudiarlo, pero esto hace más daño que bien. Si no te jode la endometriosis, bueno, te va a joder un infarto o un cáncer pulmonar, o un cáncer de lengua, de laringe, cáncer de lengua, eso es lo peor del mundo. Miren lo importante.
Esto sale en los exámenes, ¿eh? Esto sale, y esto ustedes lo vieron en semiología. La localización más frecuente de la endometriosis es en el ovario, subrayen eso. Localización más frecuente es en el ovario, pregunta de examen. Otra pregunta de examen es que eso forma un quiste, y a ese quiste se le llama quiste de chocolate, porque ese quiste está lleno de sangre. Y fíjese esa sangre, cómo se pone, parece un chocolate, eso parece un Hershey derretido, un kiss derretido. Eso es pregunta de examen. Le sigue en frecuencia la localización el ligamento ancho posterior, los ligamentos uterosacros, el ligamento ancho anterior y el fondo de sacro de Douglas, que ahí a veces se acumula sangre también. Pero esto que está aquí arriba se lo pueden preguntar en el examen. Cuando usted vea que hay un quiste de chocolate, ponga endometriosis. Lugar más frecuente, el ovario. No le puedo olvidar eso nunca. Clínica, el dolor. Las mujeres con endometriosis son mujeres adoloridas, sufren mucho por el dolor. Esto es lo principal. Una mujer con dolor que no se le quita, le llega la menstruación y esos dolor y dolor y dolor y dolor, piensa en endometriosis. Alteraciones menstruales en un 65%. Son mujeres que son irregulares prácticamente. Infertilidad en 41%, le da brega tener hijos, a casi al 50% de las mujeres con endometriosis. Detección abdominal, distensión abdominal y retrorraída. Estos son menos importantes, disuria, neumotoras, catamenial y cefalea. Pero lo que yo quiero que se le quede en la mente son estas tres síntomas o signos clínicos. En verdad son síntomas y algunos signos, en verdad. El dolor, que es un síntoma, el 95%. Mujer en edad fértil, con dolor irregular, que te dice que tiene un ciclo menstrual, a lo que te hago la pregunta, y que no ha podido tener hijo, endometriosis la respuesta. Mujer en edad fértil, endometriosis es la respuesta. ¿Cómo tú diagnosticas una endometriosis? Clínicamente, obviamente, aparte de la clínica, esas tres cosas, dolor, alteración menstrual, infertilidad, y una laparoscopía exploratoria. Hay que hacer una laparoscopía, lamentablemente no hay otra forma de diagnosticarlo, entrar y ver el útero, ver los ovarios en vivo, y lo que usted va a ver es como unas lesiones en mancha de pólvora, como unas lesiones negruzcas, así como puntico negro. Y cada uno de esos punticos negros, entonces, es tejido endometrial. Si se logra ver, entonces la laparoscopía, usted ya ha diagnosticado con endometriosis, lo que se trata entonces de tratar de retirar lo más posible esos restos de endometrio. Si no se logra, entonces se quita, por ejemplo, el ovario, que más esté afectado. Ya son las mujeres que tengan un dolor crónico, que no se soporte, que no se aguante. Hay que retirar lamentablemente el área que más afectada esté. Vamos a hablar un poquito entonces ya para terminar, creo que este es el último tema, de infecciones ginecológicas y vaginales. O sea, infecciones ginecológicas en vagina y vulva. Esto es bien preguntado el examen. Todos los años, año tras año, preguntan varias cosas sobre esto. Y le voy a decir lo que usted tiene que saber. El más del 90% está causada por uno de estos tres microorganismos. Las tres preguntas que hacen el examen, aparte de las ETS, ¿verdad? Aquí ya estoy hablando, ya yo le hablé de sífilis, ya yo le hablé de gonorrea, ya yo le hablé, bueno, no hemos hablado de cándida, le hablé de, ¿qué más le hablé? De transmisión sexual, VIH, le hablé de papiloma, hemos hablado de todo eso. Ahora vamos a ver estas tres cosas aparte que causan mayormente las infecciones vaginales, que son la Gardnerella vaginalis. En un 50%, señores, lo más común es la Gardnerella vaginalis. La más frecuente, aunque muchas veces pasa inadvertida, por lo que se diagnostica el menor número de casos que la candidiasis. Esto yo no sé por qué pasa desapercibida, si eso tiene un olor característico. A esa Gardnerella vaginalis se le llama también vaginosis bacteriana, que también he visto que los exámenes
En vez de poner Gardnerella vaginalis, lo que te ponen los signos y síntomas. Por ejemplo, te ponen paciente con secreciones de tanto día, está en la edad fértil, huele a pescado podrido. ¿Cuál es el diagnóstico? Y en vez de ponerte Gardnerella vaginalis, lo que te ponen es vaginitis bacteriana o vaginosis bacteriana. Que Gardnerella vaginalis es sinónimo de vaginosis bacteriana, ¿ok? Es lo mismo. Una cándida representa el 20 al 25%, es la más diagnosticada, pero no es la más común. Por eso que usted oye mucho, no, mucho hongo, y todo el mundo, toda la mujer tiene hongo, que el agua, que el hongo, bla, bla, bla. Se diagnostica mucho, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es una bacteriana. Y la tricomona vaginalis, que aunque yo no se la haya puesto en enfermedad de transmisión sexual, sí se considera una enfermedad de transmisión sexual, pero afecta más a vulva, ¿ok? Y vagina. Representa un 15 o un 20% de considerar una enfermedad de transmisión sexual. Empezamos con la vaginosis bacteriana. Miren, señores, esto sale en el examen todos los años. Yo no hay un año que no salga esta pregunta. Produce una leucorrea blanca grisácea, blanco grisáceo, maloliente, homogénea y reviste casi toda la pared vaginal y el introito vulvar, el introito del hoyito, o sea, el hoyo, el inicio de la vagina. Es característico el olor a pescado en descomposición o pescado podrido. Apenas produce prurito. Marquen eso ahí, importante eso. Importante, el olor que produce y que no produce casi prurito, porque usted va a ver una diferencia más adelante con la cándida, que al contrario, la cándida no huele feo, pero sí le da mucho prurito a la mujer. Entonces, ahí es que usted tiene que diferenciar, porque siempre esta pregunta es como la sífilis, le ponen primaria, secundaria o terciaria, coge uno de esas tres. Aquí cuando le hablan de infecciones vaginales, siempre le ponen o qué candidiasis, o si es Gardnerella, o si es tricomona. Entonces usted tiene que saber diferenciarla. Eso es lo que yo quiero que usted sepa diferenciar. La vaginosis bacteriana, blanco grisáceo, maloliento y no da prurito. Es la causa más frecuente de leucorrea maloliente y no es una enfermedad de transmisión sexual, siendo factores de riesgo la gestación previa y el uso de DIU. Miren, algo importante. La gran mayoría de infecciones bacterianas y de hongo principalmente son premenstrual. Cuando la mujer le va a dar la menstruación, por lo menos 10 a 5 días antes ya está en su premenstruación. En la premenstruación el pH de la vagina cambia. El pH normal de la vagina es inferior a 4.5. Quiere decir que un pH ácido. Menos de 4.5 pH ácido. Ese pH empieza a subir porque obviamente si ese pH se queda ácido, cuando entren los espermatozoides, ¿qué va a pasar? Lo va a matar. Entonces lo que hace el cuerpo es que ese pH lo eleva, lo hace más alcalino para que sea más agradable para el espermatozoide. Pero eso hace que las bacterias que viven ahí, como la cándida, que es de la microbiota vaginal, entonces muchas veces hace que prolifere. Por eso usted va a ver muchas mujeres que antes que le den la menstruación empieza con una infección. ¿Ok? Importante, el DIU puede causar eso. Y la gestación previa, la embarazada también le da mucho esta infección por el asunto hormonal, por el estradiol, las hormonas. Diagnóstico, menos aquí lo que le decía, el pH es mayor de 4.5, cuando el pH debería ser inferior a 4.5. Cuando ustedes se vayan a comprar jabón íntimo, mujeres, traten de que ese pH sea 4.5 o menos, pues si no, usted no va a estar en nada. Tiene que tener esa vagina ácida. De ahí es que el ácido tricloroacético, el vinagre, le funciona a ustedes, a las mujeres, porque al ser ácido, acidifica la vagina y controla los microorganismos. Tras las pruebas de amina, producen un intenso olor a pescado, ¿ok? Y las células rellenas de cocobacilo gram positivos. Usted coge un frote y lo ve en el microscopio, usted va a ver que ahí va a haber una balsa de cocobacilo gram negativo y ya usted sabe que es una Gardnerella vaginalis. Pero que se le quede en la mente. Secreciones blanco grisáceo, mal olor,
ya eso diagnóstico de Gardnerella. Ahora, si le ponen que tiene célula cocobacilo gram negativo, mejor todavía. En tratamiento, metronidazol. Para todo, metronidazol. ¿Por qué? Porque la mayoría de las bacterias y protozoos que están en la vagina son anaerobios. Entonces, el metronidazol sirve mucho para bacterias anaerobias. Entonces, el metronidazol vaginal vía en gel, 5 gramos al día. Clindamicina en gel también funciona muy bien durante 7 días. O metronidazol vía oral, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y se resolvió el problema. Candidiasis. Esto no es una boca, señores. Esto lo que yo quiero que ustedes vean es y lo que provoca la cándida, cómo se ve. El 80 al 90% están producidas por cándidas albicans. Sabe que hay otro tipo de cándidas y también hay otro tipo de hongos, como son los hongos filamentosos. Pero la cándida es una levadura, ¿ok? Una levadura. Produce prurito, y no se le olvide eso, que ya dijimos que lo contrario a la bacteriana, que no produce prurito, esa sí produce mucha picazón. Leucorrea blanco-amarillenta, y esa leucorrea es en requesón, dice el nombre, que como un queso, como grumos, ¿ok? Formación de pseudomembranas, y ese queso es como en grumos de requesón. Fíjense cómo se ve que no una secreción totalmente líquida, sino que se hace como peloticas, se hace como grumo, que parece como queso, ¿ok? Y ya usted sabe que una cándida, si fuera algo líquido o saliendo, blanco, grisáceo, digo, bueno, ya esto no es una cándida, a mí me parece otra cosa. Pero cuando usted hace la especuloscopía y ve como eso pegado, formando pseudomembrana y como que está aglutinado, como que es una leche cortada, un queso, fíjense, esto es una cándida. Factores de riesgo, embarazo, anticonceptivos orales. Fíjense que la carga hormonal produce cándida, porque que la cándida vive en la vagina. Desde que ese pH sube, de una vez ya empieza a reproducirse. Entonces, en el embarazo suben mucho las hormonas, los anticonceptivos orales, que son hormonales también, la diabetes, que baja la inmunidad, los corticoides por igual, y el uso de antibióticos de amplio espectro. ¿Qué pasa con los antibióticos? Que la microbiota la elimina. Entonces, tú tienes, eh, cuando tú tienes una selva, o animales que se comen a otros animales, y no tiene a nadie que se coma ese depredador, entonces ese depredador se reproduce más que lo que se comen, más que a lo que comen. Entonces, la boca, la vagina, los intestinos funcionan a sí mismos. Ellos son un grupo de bacterias que viven ahí, y microorganismos, bacterias no microorganismos, vamos a decir, que viven ahí, para englobar a los hongos también. Y si uno disminuye, el otro crece. Entonces, si tú matas todas las bacterias de la vagina, tú le vas a dar chance a los hongos para que crezcan. Entonces, por eso es que se recomienda también consumir mucho yogur. Como mucho yogur, mujeres que tengan mucho lactobacilo, que eso eso la puede ayudar a que esa bacteria crezcan y controlen a la cándida. Y también eh, utilizar jabones con pH balanceado, pH 4.5 o menos, lo puede ayudar. Y tratar de, si está consumiendo terapias hormonales, suspenderlas y a repetición. Hay que controlar eso. Tratamiento, lo recomendado es vía vaginal. Cuando usted tiene un hongo, lo ideal es todo vaginal. Clotrimazol es el ideal, se puede utilizar en embarazo, vía tópica. Miconazol, ketoconazol, finticonazol y sartaconazol. Vía oral, entonces tenemos el itraconazol, el fluconazol, que es todo lo que más utiliza la gente. Pero el itraconazol, esta vaina, esto es carísimo. Por eso que ustedes no escuchan de que no, itraconazol. Oye, busquen cuánto cuesta un itraconazol. Eso cuesta más dinero que el pípole. Esa vaina. Por eso que usted no lo escucha mucho, pero es una maravilla el itraconazol. Eso es lo mejor del mundo. Fluconazol, esto sí es baratísimo. Y el ketoconazol, ni se diga. Eso lo venden, yo creo que hasta en los colmados. Entonces, en este asunto hay que tratar la pareja. En la bacteriana no es necesario,
Pero aquí en hongo hay que tratar a la pareja. Si tiene síntomas la pareja, si tiene una balanitis o algún tipo de síntoma, o si la candidiasis es recurrente. Una candidiasis recurrente, una mujer que tenga 4 episodios de candidiasis en un año, ya sabe que debe tratar a la pareja y tener un tratamiento de 6 meses hasta controlar esa cándida. Dejen de comer dulce, mujeres, esa comida con mucha levadura, ese pan, esa harina, pastas, y hagan ejercicio. Y eso se resuelve, mire, haciendo dieta, ejercicio, y usted salió de eso. Pero si usted vive una vida sedentaria, comiendo todos los disparates del mundo, lavándose con esta agua malísima de este país, usted nunca va a salir de eso. Eso es comunísimo en las mujeres, porque es que el sistema sanitario de aquí es malísimo. Las tricomonas, fíjense qué lindas son. Hasta, mira, hasta pelitos tienen el pelo largo, es azaroso. Son protozoos, o sea que son parásitos, en realidad no son bacterias ni hongos, son parásitos y son de transmisión sexual. La leucorrea puede ser el único síntoma y es de baja viscosidad, o sea que es algo más o menos líquido, abundante, es mucho, y ligeramente maloliente. Fíjense que ligeramente maloliente que lo diferencia de la bacteriana. Pero algo muy importante que lo va a diferenciar es lo que está en rojo. Es espumosa y con burbujas de aire, señores. De que le dicen que esa mujer tiene un flujo, es maloliente, pero no te dice que huele a pescado, te dice que es maloliente, no te dice que es fétido ni nada. Y te dice que es espumosa o tiene burbuja de aire, ya usted sabe que eso es tricomona. Si le dicen que es una secreción blanco grisáceo, maloliente, fétida, que huele a pescado podrido, ya ustedes saben que es una vaginosis bacteriana por Gardnerella vaginalis. Y si le dicen que es blanquecino, espesa, que le causa mucho prurito, es cándida. De las tres, la única que causa ese prurito intenso es la cándida. Eso es lo importante. Y esa pseudomembrana y lo de la viscosidad de las secreciones es lo que hace que la cándida se caracterice. Así. Entonces, el tratamiento de elección es metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas vía oral durante 7 días. O una dosis única de tinidazol de 2 gramos vía oral en una sola dosis. Y debe tratarse a la pareja. Obviamente hay que tratar a la pareja o con toda la pareja que usted esté, usted compra 2 pastillitas de tinidazol o un tinidazol de 2 gramos. Dice, mira, bebete esa pastillita ahí que me dijo el doctor que te la bebiera. ¿Y por qué no? Que tengo un honguito, hay una cosa, y tú se la das para que se la bebe y salgan de eso. A cada una de las parejas que tú tienes le da una, Te bebe tu metronidazol y saliste de eso. Y a protegerse más, utilizando condón y todo eso. Y listo, yo creo que por hoy hemos terminado. Eh, creo que terminamos una buena hora para ese domingo. Si tienen